Durante la Guerra Civil salvadoreña, muchos de niños fueron desaparecidos. Muchos de estos menores sobrevivientes de operativos y masacres militares. La red de secuestradores de niños en el conflicto trabajaban de la mano con el ejército militar, albergues, organizaciones caritativas y religiosas. Es importante, ¿no? Nosotros tenemos una gráfica muy interesante que es conforme inicia el conflicto armado, 79-80, ¿verdad? Inician las desapariciones forzadas de los niños. Entre el 82 y el 83 tiene su repunte más grande, 84, ¿verdad? Y luego empiezan a decaer. Y la curva de las edades es inversa. O sea, desaparecen más niños, cuanto menor edad sean, más tiernitos, menos meses, días de nacido, y tenemos menos denuncias de desaparición forzada conforme van creciendo. El rango más importante de desaparición forzada, año entre 82 y 84, ¿verdad? Año 82, 83, 84, y entre 0 y 5 años. Niños que desaparecieron en el frente de guerra, donde la tropa, la Fuerza Armada, llegaba y se llevaba a los niños, separaba a los adultos, en muchos casos los asesinaba y se llevaba a los niños. El caso de mi familia es el caso de dos tías que son hermanas de mi papá, una de 3 años y la otra de 9. Ellas iban junto con mi abuela, en una de las guindas fue en noviembre, la masacre inicia el 11 de noviembre del 82. Se llama Cuyas Cumbres, es de San Isidro Labrador. Esta gente venía huyendo, eran unas masas que venían del lado de las vueltas, las minas, la laguna. La guinda es que cuando llegaba el ejército a hacer recios combates al Cantón Palo Grande, nos avisaban para que nos reuniéramos en un solo lugar para salir en guinda. Andábamos para allá, del Cerro de Guazapa, para el Salitre, para el Zapote, para la zona baja, y que ahí vienen. Y con los niños ya andaba 7 niños porque mi hermana me había dejado 2. Y así andábamos quindeando, aguantando hambre. Ahí había un puesto de los soldados y la gente estaban arriba en Cuyas Cumbres. Ahí hay cerro por acá, está otro acá y otro acá. Es como que la gente estaba agrupada como en un hoyo. Ellos estaban escondidos ahí porque creían que ahí no iban a llegar los soldados. Pero la misma necesidad de que los niños tenían hambre, hicieron fuego. Cuando hicieron fuego unas familias para darle algo de comer a sus niños, entonces desde San Isidro se vio que salía humo, entonces los soldados dijeron, aquí hay gente. Tenemos casos en los que ejecutaban a esos niños. Tenemos casos en que esos niños eran entregados a la Cruz Roja Salvadoreña y la Cruz Roja Salvadoreña a través de las damas voluntarias repartían esos niños. Tenemos casos en los que otras organizaciones internacionales venían a llevarse a esos niños en formato de adopción. Hay casos en que los niños que iban quedando pasaban a albergues como Aldea So, Rosa Virginia Pelletier y otros tantos, ¿no? Señorita Simán, etcétera, ¿no? Y esos niños eran dados en adopción. Tenemos otros casos donde abogados inescrupulosos, protegidos por el poder económico y por el órgano de justicia, llegaban a los hogares en zonas marginales a pedir los niños bajo el engaño de que le iban a ofrecer estudios y que dentro de 2 o 3 años se lo devolvían, que ahora estaba el conflicto armado y que era mejor que estuvieran en un lugar protegido. Y esos niños eran dados en adopción, eran vendidos en adopción, ¿verdad? Nosotros estábamos durmiendo en el suelo, sin comida, sin nada, solamente con un plato que nos mandaban de comida una señora del comedor. Y mis niños se me salían y yo no hallaba qué hacer con ellos porque se me perdían en el barrio Candelaria. Y entonces había una señora que se llama Gilla Costa, lastimosamente ya se murió. Ella le ayudaba a ese abogado y le dijo dónde yo estaba ubicada. Y allí fue donde llegó el abogado a engañarme diciéndome que se los iba a llevar para un convento donde iban a estar con un sacerdote y que no les iba a pasar nada a mis niños porque era peor que anduvieran en la calle pidiendo comida. Y entonces allí se me desaparecieron en ese barrio Candelaria. Son 2, Álvaro Moisés y José Andrés. En todo el país hubieron desapariciones, con desaparición forzada con mayor cantidad de niños fueron en la zona de Chalatenango, que es la que tenemos más, San Vicente y la zona de Cabañas. Nosotros decimos y creemos también que en esta zona fueron niños de piel color blanca, porque al igual las mismas personas nos han dicho de que eran los niños que podían adoptar. O sea, eran los niños como que llevaban una adopción más seguro por el hecho de tener un rasgo físico blanco. Y lo que es más grave, estamos hablando
de niños que fueron desaparecidos cuando eran niños, cuando eran pequeños, hoy son adultos, que siguen vivos y que nadie se preocupa por ellos. Tenemos un problema de desaparición que conoce la Fiscalía, conoce el órgano de justicia, que ha ganado 3 sentencias en la Corte Interamericana y que no es capaz de que la justicia de El Salvador se apropie de este tema, ¿no? El abogado lo llevó a esa señora que ella murió, ya pagó ese dolor que yo he tenido tanto tiempo y hasta la vez no los he visto. Sé que están en Italia, que están bien, que este abogado se los llevó para darlos en adopción. En este mural prácticamente lo que tenemos es la historia de El Salvador desde la perspectiva de las desapariciones de niñas y niños desaparecidos. Acá podemos ver de cómo van en las guindas. Algunos de los niños se quedaron en las guindas, otros de los niños fueron quitados de los brazos de sus mamás. En esta imagen de acá me parece bastante como la forma de cómo desaparecen las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, que son las niñas de la sentencia 2005. Ellas estaban escondidas y llorando por miedo cuando llegan los soldados y las llevan. Luego tenemos a el padre John Cortina con un niño que significa la esperanza y la luz que las madres veían en él, porque fue la primera persona que empezó a escucharlas y a darles esperanza en la búsqueda. También tenemos Monseñor Romero, igual mucha esperanza. Yo, en lo personal, acá haría lo que es un límite de, digamos, 92, lo de los acuerdos de paz. Para acá todo fue guerra y acá es cuando la gente empieza a ver la esperanza. Si vemos acá, la gente ya está como un poquito más feliz. Yo le haría lo que es una relación en enero 94, cuando se dan los primeros 5 reencuentros en Guarjile, Chalatenango, que es la luz y la esperanza que hace que muchas de las madres, no solo de la zona de Chalatenango, busquen a sus niños y se acerquen al padre John Cortina para poner esos casos. Y es así como ProBúsqueda nace y los casos cada día van creciendo más. El trabajo realizado por los padres de las víctimas de desaparición, investigadores y Asociación ProBúsqueda ha sido enorme. Sin embargo, persiste la impunidad por la poca voluntad del sistema de justicia. ProBúsqueda nace porque 4 personas, hombres y mujeres, buscan al padre John Cortina y le dicen: miren, todo el mundo habla de los acuerdos de paz y nadie está tocando el tema de nuestros niños que fueron robados. El padre John Cortina le dice: bueno, está la Comisión de la Verdad, vayamos a poner la denuncia. Cuando emite el informe la Comisión de la Verdad en marzo del 93 y ni siquiera se toma el tema de la niñez desaparecida, viendo que además es un caso importante, entonces cuando deciden estos mismos familiares junto con John Cortina, decir: bueno, aquí nos tenemos que organizar y ver cómo hacemos nosotros, porque si el Estado y a nivel internacional no hacen nada por resolver este problema, organicémonos. Fue bien bonito porque esa vez llegó el padre John y yo aún recuerdo sus palabras, que dijo: bichos, bichas, porque él así los trataba con cariño. Ustedes saben el motivo de este taller. O sea, nosotros necesitamos que ustedes conozcan la historia. Las nuevas generaciones tienen que conocerlo. Si nosotros estamos apostándole a ustedes, es porque sus tatas, sus nanas, dijo, ya están adultos, ya están cansados. 12 años de guerra, ¿creen ustedes que es poco para lo que ellos están sufriendo? Así es que ustedes tienen que luchar por esta verdad, esta justicia y esta reparación por la cual ellos vienen luchando desde el 94 que se inicia legalmente ProBúsqueda. De investigaciones de resolver, ProBúsqueda tiene 969 denuncias y ya ha logrado resolver 435 casos. Lo que empezó con 4 o 5 personas valientes, padres de familia, madres emblemáticas, luchadoras, buscando a sus hijos, hoy ha logrado demostrar que es un fenómeno nacional que se vivió en el país de gran magnitud, donde hay gente muy importante involucrada, que ya el fenómeno por su propia cifra lo dice, ¿no? Y lo que es más grave,
Estamos hablando de niños que fueron desaparecidos cuando eran niños, cuando eran pequeños, hoy son adultos, que siguen vivos y que nadie se preocupa por ellos. Me dijo, miren, ya Mari, ya estaba yo. Cuando eso, el padre, yo lo conocí porque en el Canal 12 salió el padre y yo vine. Rafael Sprenki, que fue el primer coordinador de ProBúsqueda, él me escuchó mi testimonio y yo me acerqué, tenía una esperanza de que mis hijos él me los hallara, porque es el primer coordinador que hubo. Serrano, Contreras, Rochá, donde el Ejecutivo, parte del Estado, también reconoce la desaparición forzada, pero en ninguna de las tres sentencias, ni habiendo un día de la niñez desaparecida, el órgano de justicia reconoce que hubo desapariciones forzadas y por eso no las investiga. Esto se le llama impunidad, ¿verdad? El saber que hay un delito que se está cometiendo, que está sostenido en el tiempo y no hacen nada. Hay de todo, así como hay diputados amables que siempre que hemos ido a la asamblea nos han atendido, pero esa señora Milena Calderón, que es de Arena, esa señora se portó rotundamente pésima con todos los familiares que estábamos allá, porque lo que hizo fue el documento, lo rompió delante de todos así, lo agarró, lo hizo 2 pedazos y lo tiró al basural. Como la nuestra, que no tiene recursos, que no tiene personal especializado en investigación, que la competencia constitucional, el mandato constitucional de la Fiscalía de investigar y la Fiscalía no haya sido capaz de resolver uno tan solo caso, uno solo, de los 969, y ProBúsqueda tenga resuelto 435. Que a mí siempre me habían hablado de el enfoque transgeneracional, que decían que las nuevas generaciones, hay muchas de las actitudes o cosas que venimos sufriendo son porque nuestras familias vienen con ese dolor. Incluso nosotros ya segundas generaciones venimos cargándolas. A nivel social se ha vendido la idea de que son cosas del conflicto armado, son cosas que hay que olvidar, son cosas zanjadas, ¿no? No puede ser zanjado personas que todavía permanecen en el secuestro. Los primeros 3 artículos dice que todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos, pero estos jóvenes, este 82.5, 83% de jóvenes ya localizados que están vivos, no tienen importancia para el Estado. Son abandonados, se les niega la justicia. Estos 969 casos que tiene ProBúsqueda, que pudieran aglutinar a 4 o 5 miembros familiares, estamos hablando de más de 5.000 personas, son abandonadas por sus casos, por su investigación, ¿no? Al poder haber la forma de investigar, cómo ProBúsqueda con tan pocos recursos ha venido reconstruyendo una historia, ha venido reencontrando casos, ha venido haciendo muchas cosas, y cómo el Estado, la Fiscalía, con mayores presupuestos, mayores formaciones, pueden venir haciendo esas cosas. Y también aquí mismo yo diría hacerle un llamado a la Fuerza Armada para que abran estos archivos militares, porque muchos de los casos que nosotros tenemos quizás hayan pasado por ahí, primera vez que hablaba del tema, porque su dolor era tan grande que no los dejaba poder expresar eso. Incluso en mi familia, o sea, yo siempre preguntaba, ¿dónde está? Porque yo como joven que ya me había metido un poco al tema, sentía la necesidad de conocer más, porque es mi historia, es la historia de mi familia. 3 años que desde ProBúsqueda impulsamos como ProBúsqueda, como medida de reparación, en uno de los talleres vio la necesidad de que los familiares necesitamos seguir conociendo la verdad desde la zona. Y dijimos, por primera vez vamos a conmemorar